edificado por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El tercer elemento que el apóstol le dice al joven Timoteo que tenía que poner en práctica era la enseñanza. Explicar las escrituras de manera clara. Las escrituras son para explicarse tal y como son. La primera regla de la hermenéutica, que es el arte de la interpretación bíblica, me dice que la Biblia tiene que ser su propio intérprete, que la Biblia interpreta la Biblia, la palabra interpreta la palabra. Entonces la enseñanza tiene que ser clara. No puede hacer a media tinta para no lastimar o para hacerme el gracioso o el popular. La palabra tiene que ser dada como el Señor mandó que se diera. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros enseñamos, guiamos a los miembros a entender el significado y a practicar la palabra. Cuando se le enseña la palabra, se le enseña a entender la palabra. Y no solamente se le enseña a entender, sino que se le enseña a ponerla en práctica. Este modelo de predicación viene de los apóstoles, quienes dieron prioridad a la oración y a la administración de la palabra. Recuerdan en el libro de los Hechos, cuando se creó el conflicto con los griegos, que decían que se estaban descuidando a la viuda y a los huérfanos, y le pidieron a los apóstoles que atendieran a esto. Ellos dijeron: no, busquen de entre ustedes hombres que tengan esta característica, llenos del Espíritu Santo en primer lugar, y pónganlo en esta labor, porque nosotros no podemos descuidar las oraciones y la enseñanza de la palabra. Entonces el modelo apostólico nos motiva, el modelo apostólico nos reta ¿a qué? A predicar, a priorizar la enseñanza de la palabra. Amén. Y nosotros somos una iglesia apostólica. Amén. Nuestro fundamento está basado en la doctrina fundamental predicada enseñada por nuestro Señor Jesucristo y continuada por los apóstoles. Amén. La iglesia de Dios a nivel mundial es una de las iglesias más apegadas a los principios apostólicos. Amén. Por eso somos una iglesia tan poderosa. Amén. Porque no nos hemos salido de ahí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hoy los líderes de las iglesias debemos seguir este ejemplo, asegurándonos que la predicación y la enseñanza de la Biblia sea en el centro de la vida de la iglesia. Si el centro de la vida de la iglesia no es la enseñanza de la palabra, será una iglesia endeble, será una iglesia desnutrida, será una iglesia que fácilmente podrá cualquiera confundirla. Pero una iglesia que está fundamentada en la palabra, puede levantarse que se levante, pueden venir los rabacucos a ponerle una iglesia al lado, y los que están ahí van a entender que eso no es de Dios, que eso es mucha espuma y poco chocolate. Pero si no está bien fundamentada en la palabra, se van a dejar confundir. Así es. Y van a comenzar a decir que el hermano Jacinto y el hermano Misael no son de Dios porque están permitiendo aquello y lo otro, cosas que no tienen que ver nada con la salvación. Hombres y mujeres que fueron edificados y que en numerosas ocasiones estuvieron a punto de caer y fueron edificados por esa palabra de ese hombre, van a terminar diciendo: no, el pastor no está en las cosas porque es así. ¿Y sabe por qué termina así? Porque no están edificados en la palabra. Que está edificado en la palabra, mis amados, el diablo le puede y el infierno mismo bombardeando que le bombardee, y se van a mantener firmes en la palabra. Aleluya. El cuidado del mensajero y la responsabilidad del líder es algo que ya mi penúltimo tópico. No solo es importante cuidar el mensaje, sino también el mensajero. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo que avivara el don de Dios que había en él. Alguien dijo que la esposa del César no solamente era la esposa del César, sino que tenía que parecerse, tenía que hablar y vivir como la esposa del César. Yo no solamente debo decir que soy un líder de la iglesia del Señor, yo debo hablar como un líder de la iglesia del Señor. Amén. Yo debo vivir como un líder de la iglesia del Señor. Amén. Yo debo actuar como un líder de la iglesia del Señor. Por eso el apóstol dice: cuídate de ti mismo y cuídate de lo que enseña. Pablo le recuerda a Timoteo que avivar el don de Dios que había en él. El ministerio pastoral requiere esfuerzo constante. Un pastor no puede ser un hombre haragán ni descuidado. A un pastor no le luce levantarse a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana. A un pastor no le luce acostarse a
consejería a un pastor. ¿Y sabe qué me dijo la iglesia? Este pastor los domingos, desde que llega a las 12 del día, se va a la casa de una hermana que por demás es soltera, me dice, y se sienta en la sala de esta hermana cuando empieza el tripletazo de película. Oiga, no sé cuántos recuerdan de esto que daban, creo, por el canal 5. Se sienta a las 12 que empieza el tripletazo de película y se para a las 6 de la tarde y así sin bañarse baja predicando luego la palabra. Yo dije, no, pero esto es grave. ¿Y qué es lo que le va a enseñar un pastor a una iglesia que se sienta a las 12 del día a ver 3 películas una tras otra y a las 6 de la tarde no le da tiempo ni de bañarse porque tiene que estar en la iglesia y así mismo con la misma ropa, sin bañarse, sin nutrirse, sin orar, se va a predicarle la palabra del Señor a la gente? ¿Qué le podrá enseñar a alguien así? También conocí de otro que con la ropa del gimnasio se iba directo para la iglesia. Una ropa sudada, una ropa pegada que le dibujaba sus miembros. Así se iba de que para la iglesia a predicar la palabra. ¿Qué es esto, mis amados? El mensajero debe cuidarse. Y como le dije ahorita, no solamente llamarse la mujer de César, tiene que parecerse a la mujer del César. Amén. Entonces el ministerio pastoral requiere esfuerzo constante. Por eso el pastor tiene que ser un hombre disciplinado. El líder, sea hombre o mujer, tiene que ser disciplinada y tener una agenda bien organizada. Y aunque muchas veces tenga trabajos seculares, tiene que establecer prioridad y entender que lo ministerial está por encima de lo secular. Yo he tenido, como le digo, trabajos seculares desde el 99 estoy trabajando. Pero siempre le he hecho entender a mis superiores que lo primero es el pastorado. Y cuando ellos no, recuerden lo que yo soy. Por eso le digo, no comprometo tales días, porque esos días son para la iglesia. Lo mismo que no voy a todas las fiestas que ustedes hacen, porque hay lugares donde yo no puedo ir, porque yo soy el templo del Espíritu Santo y no voy a llevar al Espíritu Santo conmigo a esos lugares. Aleluya. Y se me ha dejado claro esto, mis amados. El hombre de Dios debe ser esforzado, acostarse a tiempo para descansar, después de orar y leer la palabra, pero levantarse temprano para encomendar el día a Dios, leer la palabra y meditar en ella, porque es la lectura y la meditación y la oración cuando Dios les revela al hombre lo que debe enseñarle a la iglesia. Gloria a Dios. Usted no puede como líder venir a improvisar acá, porque ¿sabe qué? El conocimiento te da poder y tú vas a influir a la gente en la medida en que tú demuestres que estás en esto, que tú sabes lo que estás haciendo. Si la iglesia descubre que el pastor no tiene la capacidad para dirigirle, van a llamar al director del distrito. ¿Qué es lo que usted nos ha mandado acá? Este hombre no tiene la capacidad. Y antes pastorear era hasta relativamente fácil. Porque antes, mis amados, las universidades estaban en Santo Domingo y el que nacía allá en el sur profundo no podía ir a la universidad aunque quisiera. Pero ahora hay universidades regionales en todas las partes y de donde quiera sale un licenciado. Y como dice el algo popular, debajo de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Fácilmente ahí en el púlpito, entre esa gente, hay gente que está más preparada que usted. Y si usted viene a hablar de bobadas acá, que ellos no le ven importancia, no le vas a llegar a ellos. Usted tiene que estar al nivel de ellos o superior a ellos. Por eso usted tiene que esforzarse a leer la palabra, a escudriñar, a leer buenos libros, a leer la palabra constantemente. Carlos Spurgeon, uno de los grandes predicadores, dijo en su libro Discurso a mis estudiantes, dijo, yo leo un versículo de la Biblia 45 veces y de él saco cosas viejas y cosas nuevas. El hombre de Dios debe leer la palabra, debe ser un estudioso diligente, debe leerlo. La palabra dice, escudriñarlo todo, y mi hijo repite mucho esta frase, y retener lo bueno. Tiene que escudriñarlo todo. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar en la iglesia con gente que va a tener conocimiento en todas las áreas. Hay áreas que ya nosotros, los que nacimos en los años 60 y 70, no dominamos. Por ejemplo, los que nacimos de los años 70, 60, 80 y hasta los 90,
verdades que se las saben todas. Hay ocasiones que yo tengo tranque ya en la oficina y tengo que llamar a mi hijo que es nativo digital. Él mira la computadora, no me quiere hacer esto, ¿qué debo hacer para hacer lo otro? Y tengo que consultarlo a él. Entonces, si yo no me mantengo como líder, estudiando diligentemente y actualizándome, ¿sabe qué va a suceder? Que la juventud no va a venir a la iglesia, porque van a decir que yo soy un analfabeta digital. No, ese pastor es un analfabeta. No, pero él sabe leer y escribir. No, no me refiero a eso. Es que no está actualizado. El pastor debe leer todo y retener lo bueno. Amén. Amén. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. El líder que quiere influir tiene que estar en crecimiento continuo. Continuo, mis amados. Por eso valoro los cursillos de nuestro concilio. Esos retiros ministeriales, esos cursillos, esas convenciones que nos retan, nos motivan, nos desafían a estar en crecimiento continuo. Valoro el hecho de que ya no solo tengamos el Instituto Central, sino que tenemos institutos regionales, en donde las personas, los líderes que no pudieron tener, como tuvimos algunos, no pudieron tener el privilegio de ir a un instituto bíblico central, pues puedan también prepararse en los institutos regionales, porque debemos estar en crecimiento continuo. Un líder que descuida su don está fallando a su llamado. Si usted descuida su don, por eso el apóstol dice, no descuide el don que hay en ti. ¿Cuál es el mayor don que hemos tenido? El don de la predicación de la palabra, que no es para todos, señores. Esto no es para todos. La enseñanza y el liderazgo no funcionan en piloto automático, sino que requiere esfuerzo consciente y constante. Las iglesias no se manejan como los aviones, que después que están en cierta altura, el piloto puede dormir y puede dejarlo en piloto automático y solo despertar ya, programado para cuando vas a aterrizar. No, las iglesias no funcionan así. En esto se da el argot popular, que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y alguien ha dicho, los actualizados dicen que el camarón que se duerme se lo come otro camarón. Si usted como líder se descuida, viene el que le pone una iglesia a menos de 500 metros y se le lleva a todos los miembros. Se le lleva a los miembros. O se le levanta un líder dentro de la iglesia y le da el tumbe. Se le divide la iglesia y se le lleva a la mitad. Eso es así, mis amados. Impacto, y este es el último tópico que voy a tratar. Impacto en la congregación, cuidando a los receptores del mensaje. Pablo llama a Timoteo a cuidar de sí mismo y de su doctrina. Mis amados, yo tengo que cuidar como líder de la congregación a la que le ministro la palabra. Debo cuidar de lo que le enseño. La palabra dice que no le demos leche adulterada. Amén. Por eso yo no puedo estar inventando que Dios me dijo cosas y Dios no me ha dicho. Amén. Usted tiene que estar consciente de lo que le dice a la iglesia, porque usted como líder tiene influencia de la iglesia. Y como dije ahorita, usted como líder tiene el gobierno de su discípulo. Usted gobierna a su discípulo. Entonces, su vida personal y sus enseñanzas afectan directamente a quienes los escuchan. Usted no le puede llamar dulce a lo amargo aquí, porque la gente lo va a creer, porque usted tiene autoridad sobre él, lo dijo el pastor. Y aunque sea amargo, ellos lo van a aceptar como dulce. Entonces llámenle a lo dulce, dulce, y a lo amargo, amargo, porque usted tiene que respetar a la congregación y no utilizar la congregación como tontos útiles. No, mis amados, esos son almas por las que Cristo murió y por las que usted como líder un día tendrá que dar cuenta al Señor. Amén. Y yo debo cuidar de esa congregación cuando le enseño la palabra. El líder debe ser consciente de que sus enseñanzas tienen poder de morder vida. La palabra puede dar vida, pero puede matar también. La palabra puede edificar, pero puede destruir. Entonces yo tengo que cuidar de mi congregación, yo tengo que cuidar de mis receptores, que son los miembros. Debo saber lo que le enseño y cómo se lo enseño, porque mi palabra tiene poder, mi palabra influye, porque ellos me ven a mí como una autoridad.
El cuidado en la vida y doctrina puede salvar a otros de errores y desviaciones. Cuando yo soy cuidadoso al enseñar la palabra, al enseñar la doctrina, puedo salvarlo, puedo salvar a la congregación de errores y desviaciones. Mis amados, este es un llamado serio. El ser un pastor, el ser un líder en la iglesia, es un llamado serio que no es para todo el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que él se siente agradecido delante de Dios por tenerle como digno y fiel de llamarle al santo ministerio. Porque no es solamente predicar el evangelio, porque cualquiera puede predicar, mis amados. Los sacerdotes predican y predican bueno. Yo no sé cuánto han escuchado a Leonel Fernández hablar sobre la vida de Moisés. Muy pocos pastores con grado en teología como licenciatura y maestría pueden hablar del liderazgo de Moisés como te habla Leonel Fernández. Yo lo he escuchado y me he quedado alelado. Pero no es hablar del evangelio, no es predicar el evangelio, es vivirlo. El evangelio es para vivirlo. El evangelio es para uno dejarse morder por él. El evangelio es para soñar con él. El evangelio es para uno gastarse por él. Bendito sea el nombre de Dios. Un líder digno de Cristo enseña fielmente la palabra de Dios, vive conforme a lo que enseña y es un ejemplo para la congregación. La enseñanza bíblica unida al carácter piadoso es el modelo de liderazgo que Dios estableció para su iglesia. Ese es el liderazgo que combina el carácter piadoso con la enseñanza de la palabra. Los líderes de hoy deben imitar el modelo apostólico, dedicarse a la lectura, a la exhortación y a las enseñanzas de las Escrituras, mantener un cuidado constante sobre su vida y sobre sus dones. El hecho de que ya a ustedes les salga fácil preparar un bosquejo no debe por esto dejar de orar, de leer la palabra y pedirle al Señor la unción cada vez que tenga que predicar la palabra. Amado, porque es de Dios lo que usted va a hablar. Y como dije ahorita, la palabra es la mayor autoridad que tenemos sobre la tierra. La Biblia, mis amados, es la regla infalible de fe y conducta, la cual Dios nos ha dejado para guiarnos de la tierra hacia el cielo. Y es una palabra tan poderosa que está por encima de todas las constituciones del mundo. Nosotros somos 48,000 kilómetros cuadrados y nos rige una constitución, pero una vez sacamos un pie de esos 48,000 kilómetros cuadrados, ya no estamos bajo esa constitución, estamos bajo otra constitución. Pero el que está en el occidente o esté en el oriente estará debajo de ¿qué? De la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Aleluya. Por eso, mis amados, tanto nosotros como líderes, como nuestras congregaciones, van a experimentar el poder transformador del evangelio cuando nosotros como líderes nos comprometamos con la enseñanza fidedigna de la palabra del Señor. A esto hemos sido llamados. Y si usted no se compromete con predicar fidedignamente la palabra del Señor, renuncia a esto y ocúpese de otra cosa, porque lamentablemente no estará cumpliendo con el cometido por el cual fue llamado. Líderes comprometidos con la enseñanza de la palabra. Lo que necesita la congregación es la palabra. Lo que necesita este mundo para que se produzcan cambios significativos y pare tanta violencia en los hogares y en nuestros barrios es la palabra del Señor. Y usted y yo somos los llamados a que esa palabra llegue a nuestras iglesias y llegue a nuestro mundo. Dios le bendiga y muchas gracias. Las personas que siguen por este lugar. Aleluya. La gloria y la honra sea de nuestro amado Señor y Salvador.